Saludando a todos mis hermanos, ese pueblo santo, ese pueblo bendecido que Dios ha llamado para una vida buena, una vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios, al Señor, que hasta aquí el Señor nos tiene firme, nos ha sostenido con su mano poderosa. Su presencia, su guianza, su Santo Espíritu, siempre a favor de nosotros para poder prevalecer y llegar a la meta final, que es el propósito de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que hasta este momento tenemos el amparo divino. Así es que Dios es bueno, Dios ha sido tan bueno con nosotros que siempre tenemos que darle gracias al Señor. Saludando a todas nuestras familias, amigos, dando siempre nuestros agradecimientos, que la gracia de Dios sigue fluyendo en este mundo. La salvación todavía es por gracia. Y cuando digo que es por gracia, es un favor gratuito de Dios sobre la vida de los hombres. Y muy pronto se terminará esta era de la gracia en el cual los hombres son salvos. Pero mientras estamos acá, hermanitos y hermanas, siempre predicando el evangelio, dando honra y gloria a aquel que nos ha llamado, el que nos ha dado vida, y todo esto no es en base a un favor divino, a una misericordia divina. Si predicamos es por la gracia de Dios en nosotros, como dijo el apóstol Pablo: si yo he hecho más que esto, no he sido yo, no, que es la gracia de Dios, y eso hay que reconocerlo. Lo que nosotros hacemos, hermanos, dentro del reino de Dios es por la gracia y la misericordia del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Saludando Misión Cristiana Elim de aquí de Australia, en la área de Sydney. Nos gozamos de poder llegar ahí a su hogar, a su corazón, y que esta palabra, este mensaje sea de bendición, de edificación para su vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Muy bien, hermanitos y hermanas, amigos, familia. Vamos a abrir las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 8. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 y 5. Vamos a estar leyendo una porción muy preciosa, muy hermosa, que como Dios el Señor da el amparo divino a los suyos. Aleluya. Muy bien. Decía Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5. Leemos toda la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aleluya. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por permitirnos estar en tu presencia, ser instrumento en tus preciosas manos para bendición de las almas. Señor, que esta palabra sea de edificación para nuestra vida. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, Señor, y pedimos al Espíritu Santo para que también nos ayude trayendo la revelación de esta palabra hermosa. En el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, que esta palabra llegue al corazón de las almas. Señor eterno, haz una obra preciosa, una obra de salvación en aquellas almas. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Bien, hermano, yo creo que es un gozo, especialmente nosotros como creyentes, predicar de Jesucristo, hablar de Cristo Jesús, dar testimonio de Cristo Jesús, de la obra que ha hecho en nosotros. Entonces hemos leído estos versículos y el tema sería: Felipe les predicaba a Jesucristo. Eso va a ser el tema. Felipe les predicaba a Jesucristo. Hermanos, siempre la iglesia ha pasado por persecuciones, ha pasado por obstáculos, pruebas, pero usted ha visto que siempre ha prevalecido.
¿Y por qué ha prevalecido la iglesia del Señor? Porque el llamamiento o el amparo es divino. Y cuando digo que es divino, eso quiere decir que el soberano, el Dios de gloria, Cristo Jesús, es el que sostiene la iglesia, el que le da la oportunidad de poder manifestar un evangelio que en verdad cambia la vida de los hombres. Lo que nosotros encontramos en el evangelio es el poder de Dios en esa palabra, y por eso es que hay transformaciones. Lo que el hombre no puede hacer por sí solo, Jesús lo puede hacer, Cristo lo puede hacer. Quizás muchos de nosotros, la vida que teníamos sin Cristo, o usted si no tiene a Jesús en su corazón, pasamos por momentos difíciles, la vida sin sentido, sin propósito, y quizás hoy pasa un momento feliz y mañana dolor y angustia, y entonces no entiende la vida, no comprende la vida, y los quejamos y decimos, porque digo así, porque somos personas que estamos expuestos a todas estas cosas, pero ya hay una diferencia cuando Dios, el Señor, a través de Jesucristo, ha hecho una obra en usted, en mí, y nos ha transformado, o sea, en otra palabra, los ha diseñado para tener una comunión, para tener un conocimiento de lo que es la vida y el propósito del llamamiento eterno. Porque, oiga, en Cristo Jesús uno ve que el llamamiento tiene un propósito, y por eso que Dios, tan bueno que es, tan misericordioso que es, que nos ha permitido ver o tener la historia del pueblo de Israel, no solamente la historia del pueblo de Israel, sino que la historia de los hombres del Antiguo Testamento, de aquellas naciones. Entonces, cuando usted mira, por ejemplo, las palabras que el Dios de Israel le hablaba a sus siervos, en este caso a Abraham, que le explicó que su pueblo iba a estar en esclavitud por años, por 400 años. Recuerde que todavía no había un Isaac, no había un Jacob. Sin embargo, ya Dios le está dando esta información a Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que ya Dios conoce la trayectoria de los hombres. Entonces, ya nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos la autoridad, la soberanía que tiene Dios sobre todas las cosas. Recuerde que somos la creación de Dios, somos criatura de Dios, pero ya nosotros dejamos de ser criaturas de Dios cuando reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Llegamos a ser hijos de Dios, hijos de Dios. Ese es el amor de Dios, esa es la bondad de Dios. Entonces, ahora, como somos hijos de Dios, reconocemos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. Y las palabras de Jesús es una verdad, que esa verdad no puede cambiar. Porque, oiga, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Será siempre el mismo. Quiere decir que no hay cambio en él. Ahora, oiga, si Jesús dijo en aquellos momentos de turbación, de tribulación, de incertidumbre de los apóstoles, cuando él les habló que él iba a partir de esta tierra y que iba a dar su vida por amor a nosotros, aquellos hombres se turbaron,
Entonces viene el Señor y les trae la palabra. ¿Por qué estáis vosotros turbados? ¿No os he dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Eso quiere decir que ya usted en Cristo Jesús, su vida ya tiene un sentido de vivir en esta tierra. Y usted ya tiene una meta. Y no es porque usted lo decidió o usted fue participante de esas obras que el Señor ha hecho. No, Dios el Creador ya tiene todo planificado, todo está ya diseñado para que aquellos que vienen a los pies de Cristo y lo reconocen como el único Dios, el único Señor, ya vamos a ser levantados, vamos a ir a poseer, a vivir en esas mansiones. Quiere decir que ya mi vida y su vida en Cristo Jesús ya tiene un propósito, hay un destino, hay una meta que Dios lo estableció. Eso quiere decir que ya en nuestra vida ya uno no está aquí como ahí pensando o diciendo qué pasará después de la muerte, como uno dice que después de la muerte ya no existe. Oiga, el alma sigue existiendo. El hombre, en cierta forma, el hombre es eterno. El alma no muere. Oiga bien, el alma no muere. ¿Por qué digo esto que no muere? Porque el alma seguirá viviendo, seguirá existiendo. Si usted y yo somos cristianos, hijos de Dios, el día que partamos, vamos a ir a vivir, vamos a ir a vivir, a disfrutar el paraíso de gloria que Dios ha preparado para nosotros. El hombre que muere sin Cristo, lo mismo, irá a un lugar de tormento, de angustia, de dolor. Entonces quiere decir que el alma no muere. Ahora, ¿y cuándo dice que el alma muere? Es que la muerte es la separación de Dios. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. La muerte espiritual es separación de Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos vida. Hemos sido renacidos por el poder de Dios. Entonces ya nosotros con gozo y alegría en nuestros corazones predicamos a Jesucristo, el Dios y el Señor dador de vida. El dador de vida. Oiga, a lo que hemos leído aquí, dice, versículo 4 dice, porque los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los hermanos allá en Jerusalén, en esa época, y eso lo narra el libro de los Hechos, comenzaron a tener problemas, tanto internos como externos, y hubo una persecución porque siempre ha existido la oposición, el reino de las tinieblas con el reino de la luz siempre están en conflicto, pero prevalecerá el reino de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque dice las Escrituras que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia, nosotros como pueblo de Dios somos participantes de ese reino de gloria. Ahora, ¿por qué es que nosotros vamos a prevalecer? ¿Por qué es que vamos a prevalecer? Porque tenemos el amparo divino, un llamamiento de gloria que el Señor nos ha dado. Entonces la iglesia comienza a tener persecución, a estar en problemas. Pero hasta hoy, y eso es lo que a mí me da fuerza, me da fortaleza, que a pesar de tanta oposición que ha habido en esta trayectoria, en la historia de la iglesia, todavía la iglesia está firme, está segura, está consciente de su vida, de su llamamiento. La iglesia en Cristo Jesús se fortalece y tiene el gran privilegio, el gran honor de predicar el evangelio de gloria, el evangelio de poder. Oiga, predicar el evangelio, oiga bien, predicar el evangelio, esa es voluntad divina. ¿O cree usted que es voluntad humana?
¿Qué piensa? ¿Voluntad divina o voluntad humana? Si fuera voluntad humana, oiga, si fuera voluntad humana, aquí no se predicara el evangelio. No se predicara el evangelio si fuera voluntad humana. Si fuera negocio propio, no lo hiciéramos. Pero es voluntad divina. Oiga, voluntad divina. ¿Y quiénes predican el evangelio? Los que están sometidos a la voluntad de Dios, porque mi voluntad, su voluntad, como hija de Dios, como hijo de Dios, está sometido a la voluntad divina. Y la voluntad divina es que prediquemos el evangelio. Por eso es que el evangelio no ha parado, no se ha estancado, sigue siendo, sigue fluyendo en esta tierra como una fuente de agua fresca para los hombres. Porque el fundamento, porque la fuente de vida eterna es Cristo Jesús. El poder del evangelio reside en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús mora en nosotros. Por lo tanto, no se puede quedar estancada la iglesia y estar solamente ahí reuniéndose. No, se predica el evangelio por todo el mundo. Y digo porque es voluntad divina, es voluntad de Dios. Para eso el Señor le dijo a la iglesia: y por todo el mundo. Y predicar el evangelio es un mandato de Dios, es una orden de Dios. Eso no se puede quedar uno quieto. No se puede quedar quieto cuando el soberano, el Dios de gloria, tiene el control de su vida. Ahora, hermano, hermana, cuando predicamos el evangelio, no lo hacemos como a la fuerza. No lo hacemos a la fuerza. No lo hacemos así. Hay que predicar el evangelio. Cuando uno predica el evangelio, lo predica con gozo, con alegría, porque ese poder está dentro de usted. Esa vida del evangelio está dentro de nosotros, porque hemos sido transformados por el poder del evangelio. Es imposible, hermano, hermana, es imposible no predicar, no hablar de Jesús. Si el Señor le dio esta orden, este mandato a la iglesia. Por eso que aquellos hombres, ¿quién los iba a detener? ¿Quién? Es lo que dijo Pedro y Juan. Pedro y Juan, cuando aquellos religiosos allá en Jerusalén se opusieron. Oiga, esos apóstoles traían bendición. Dice la Biblia que aún la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos y eran sanados. Aquel cojo fue sanado y eso trajo un gran problema en esa ciudad de Jerusalén, especialmente con los ancianos, con los fariseos, con ese concilio que supuestamente estaban para apoyar a los apóstoles, pero como no aceptaron a Jesús como el único Dios, como el único Señor, como el Mesías, porque no les fue revelado. ¿Y qué es la gracia de Dios sobre nosotros, sobre usted, sobre mí? Que hoy conocemos que Jesús es el Señor, que Cristo es el Señor, Cristo es el dador de vida eterna, el Mesías, el enviado. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros no podríamos poder asimilar también eso en nuestro corazón. Entonces esos hombres predicaban y como dijo Pedro y Juan, dijeron, porque no podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque le dijeron a ellos, ya no prediquen a ese Jesús. Los vamos a dejar libres porque los encarcelaron. Los vamos a dejar libres, pero no prediquen a Jesús. Es que no podemos. No podemos. Quisieron taparle la boca a aquellos hombres que habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. El poder de lo alto fluía sobre ellos y no hay poder en esta tierra que pueda detener a aquellos hombres que han sido ungidos, saturados por el poder del Espíritu de Dios. No se puede parar. Eso es lo que sintió Juan. Pedro y Juan sentían dentro de ellos la potencia, el poder de lo alto
pensamientos, y cuando venían los pensamientos humanos, ese nivel humano a oponerse que Juan y Pedro no predicaran, era imposible, porque estos hombres estaban en las manos de Dios, habían sido transformados para ser instrumentos para la alabanza, la honra y la gloria de aquel que los había llamado. No podemos parar de decir lo que hemos visto y oído. Una experiencia genuina, una experiencia propia. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Como Saulo camino a Damasco. Fue una experiencia propia. Una experiencia con aquel que lo estaba llamando. Saulo, ¿quién eres, Señor? A mí me llama la atención porque dice que cuando va Saulo camino a Damasco a perseguir la iglesia del Señor, iban algunos con Saulo, y aquellos oyeron la voz pero no entendieron, pero Saulo sí entendió, porque el señalamiento estaba sobre Saulo, que más tarde vino a ser el apóstol Pablo, otro hombre lleno del poder del Espíritu de Dios, que no lo podían parar. Y nadie puede parar a la iglesia, nadie puede detener el poder del evangelio, predicar la palabra. Nadie. No hay fuerza humana, no hay fuerza diabólica que pueda parar que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, prediquemos el evangelio de gloria. Porque, hermano, cuando usted habla de Jesús, uno se goza. Es que, hermano, es hermoso hablar de Jesús, hablar de mi Dios. ¿Por qué me voy a avergonzar yo del Señor? Si Dios no se avergonzó de mí. Cuando Él resucita, le dice a las mujeres que fueron ahí a la sepultura: vayan, díganles a mis hermanos, Jesús no se avergonzó. Eso es lo que pasó aquí con Felipe. Hermano, la persecución, usted sabe que ¿quién fue Felipe? Un diácono. ¿Se acuerdan los problemas que habían? Que estaban criticando que las viudas se habían descuidado de ellas. Y dice, es que, hermano, estos varones eran terribles, hermano. Estos varones eran terribles, eran tremendos. Que con el poder de Dios transformaban cuando llegaban a una ciudad. Igual el profeta Samuel, cuando veían a habitantes de las ciudades que iba entrando el profeta, se asustaban, se preocupaban, porque había un mensajero de Dios, un verdadero hombre de Dios. ¿Y hoy qué de nosotros? Dígame, ¿qué de usted? ¿Le tienen miedo? Porque es una cristiana, es un cristiano con carácter cristiano, con amparo divino. O es de aquellos que vienen a la congregación, el matrimonio viene, la mamá o el papá viene, y los hijos en la casa, en la televisión, y cuando llegan allá a la casa, llegan quejándose que en la iglesia no los atendieron bien, que no los saludaron. Oiga, ¿qué testimonio le está dando usted a sus hijos cuando usted está llegando a la casa que va de la iglesia? ¿Qué testimonio le da? ¿Y qué le dice su hijo o su hija? ¿Y para qué fuiste, mamá? ¿Para qué vas allí, pues? Y que usted viene, hermana, usted viene a la iglesia a adorar y a alabar a aquel que le ha dado vida eterna. Por eso estos hombres, hermanos, tremendos, como Felipe era un diácono solo para atender las necesidades ahí en la iglesia. Y dijeron estos siervos, oigan lo que dijeron estos: no es bueno, nosotros vamos a perseverar en la doctrina y en la palabra, en la oración, en la doctrina y en la palabra, vamos a perseverar en la oración y la doctrina. Ahí sí. Y ustedes atiendan, busquen 7 varones
Oiga, y los diáconos no eran cualquier persona, varones de Dios, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. Y eso era Felipe. Ahora, Felipe sale, hermano, Felipe sale cuando Esteban fue muerto. Por eso le digo, la persecución a la iglesia. No, hoy usted no tiene persecución. Usted vive en Australia, aquí, hermano, ¿qué? Y si aquí el gobierno da, le da de todo. Este gobierno se preocupa por sus habitantes. ¿Qué preocupación? ¿Qué persecución hay? No hay persecución. En ese tiempo, el que estamos viendo aquí del libro de los Hechos, ay hermano, ser cristiano, ser un hijo de Dios. Entonces dice la Biblia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Volvemos una vez más. Y que Felipe predicaba porque su voluntad estaba dentro de la voluntad divina de llevar el mensaje. Por eso el Señor le dijo a su iglesia, ir por tal mundo y predicar el Evangelio. Como dice Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Felipe predicaba el nombre de Jesús en Samaria. El nombre de Jesucristo. El nombre de Cristo. Eso predicaba Felipe. Y oiga, dice la Biblia, hermano, que Felipe llega allí y comienza a predicar el Evangelio. Y en la predicación del Evangelio, los demonios salían de los cuerpos de los hombres. Los cojos eran sanados, los enfermos eran sanados. Y dice, y los habitantes de Samaria se regocijaban que había llegado un hombre, un siervo de Dios, con el mensaje divino. Pero, oiga, allí también había otro. Pero ese otro no llegaba al nivel de Felipe. No, hermano, es que esa es una verdad, Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Ese es lo más grande, lo más sublime que el hombre puede tener, ser hijo de Dios, engendrado por Dios. ¿Cómo usted va a vivir en esta tierra, hermano, con lamentos, allí llorando, con lloriqueos, y que me despreciaron, y que aquí, que allá? ¿Cómo puede usted saborear el Evangelio? ¿Qué depende de la actitud del prójimo? No. Yo creo que usted depende de la soberanía de Dios, de aquel que lo ha llamado, de aquel que le ha dado vida eterna, que perdonó sus pecados, el que lo sostiene a usted, el que le da firmeza, el que ha puesto en usted la esperanza de gloria, que un día sonará la trompeta y los iremos con él a morar a esas mansiones. Eso suficiente, me basta. Dijo el Señor. Oiga, después de la resurrección, cuando Él resucita, dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está Él? En el cielo, en su trono. ¿Dónde está usted? En la tierra. Él tiene la potestad en este lugar donde usted está viviendo. Desde el cielo puso la mirada en la tierra y lo dio a usted y tuvo misericordia y tuvo gracia sobre usted y le dio vida eterna, perdonó sus pecados. Lo mismo, el hombre no puede ocultarse de Dios. Si usted no tiene a Jesús en el corazón, hoy es tiempo de salvación, es tiempo de gracia. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, y esa vida que tiene sin destino se terminará, porque el día que usted venga a los pies de Cristo, entonces entenderá, comprenderá lo que Dios tiene preparado para los suyos. Yo siempre he dicho que el llamamiento que Dios da no es un llamamiento a media. O sea, un ejemplo,
Si nuestra mansión está a unos 40 días de camino, no lo va a dejar. El Señor no lo va a llamar, no lo va a dejar allí a 20 días de camino. No. Si el Señor lo llamó, y para llegar a ese, un ejemplo, para llegar a esas mansiones, a llegar a esa Canaán espiritual, necesitamos esos 40 días. Bueno, el Señor le dará fuerza, fortaleza, amparo, para que usted llegue, para que lleguemos donde el Señor quiere que nosotros estemos. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús? Padre, Padre, mío, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Qué lindo, mi amado Jesús. Padre, yo quiero que ellos, o sea, su iglesia, usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, o sea, en otras palabras, bueno, los apóstoles dijeron, hemos visto su gloria, pero no la vieron quedar en su totalidad, de la gloria del verdadero Cristo Jesús, Dios y Señor de nuestras vidas. ¿Se acuerda Juan? Cuando se le dio la revelación de todas las cosas que van a venir, dice que cayó como muerto. Allí sí vio la gloria, pero quizás no la gloria completa, porque cayó como muerto. Entonces nosotros, hermanos, por eso a nosotros nos esperan cosas preciosas, hermosas. Por eso firmes, hermanitos. No desmayemos, sigamos firmes, con gozo, con alegría en nuestro corazón, de que aquel que nos ha llamado no cambia, y el propósito de Él es que lleguemos a morar a esas mansiones. Por eso es que el Evangelio se sigue predicando, porque esa es la voluntad divina. O sea, usted y yo estamos dentro de la voluntad divina. Y área de la voluntad divina es que hagamos su voluntad. Y la voluntad de Él es que prediquemos el Evangelio. Por eso es que le digo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia, Dios es bondadoso. Y el Señor nos sigue ayudando. Oiga, sigamos con Felipe. Felipe les decía que llegó a esa ciudad con la potencia y el poder lleno del Espíritu Santo. Encontraba un enfermo, ponía las manos sobre el enfermo y eran sanados. Y la gente comenzó a fijarse. O sea, oiga lo que le voy a decir aquí. Dice que allí estaba un hombre llamado Simón que ejercía la magia. Y los tenía todos allí atónitos. Los tenía admirados, chiquitos y grandes. Dice que estaban sorprendidos de las artes magias de Simón, el brujo. Y cuando llegó Felipe, Simón no podía hacer lo que Felipe estaba haciendo. Porque hay una gran diferencia, hermano, hermana. Hay una gran diferencia. En el que vive para Dios, el que le sirve a Dios y el que le sirve a Satanás. Hay una gran diferencia. Nosotros le servimos a nuestro Dios, a nuestro Señor Cristo Jesús, y es el vencedor. Oiga, Felipe llega, comienza su ministerio de gloria, de poder. La gente está sorprendida del poder, el testimonio de los hombres que estaban endemoniados, el cojo, los enfermos, y eso llegó noticia a Simón. Entonces Simón ve a Felipe y se le acerca a Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe hacía cosas que él no podía hacer. Y esa noticia fue tan grande y llegó a Jerusalén. Y entonces mandan a Pedro y a Juan allá a Samaria. Y cuando llega Pedro y Juan, ven que hay un hombre que anda a la par de Felipe.
Y ese hombre es el brujo de la ciudad. Ahora mire, el brujito ahora iba detrás de Felipe. Oiga, había confesado de recibir a Jesús y se había bautizado. Es que, hermano, dice su palabra, dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre que no echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Eso es el brujo. El brujo andaba con Felipe. Y a mí me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque Felipe no pudo detectar eso. Llega Pedro y Juan y comienza lo mismo, Pedro y Juan, a orar. Y dice que cuando imponían las manos sobre seguramente había aquellos que habían creído en Jesús, o sea, los que habían alcanzado misericordia, se llenaban del Espíritu Santo y comenzaban a hacer obras según el plan de Dios. Entonces dijo Simón, dice, denme también de eso. Y dice que les ofreció dinero. Entonces Pedro le dice, perezca tu dinero y tú. Y veo que en hiel de amargura está, o sea, que no había habido un arrepentimiento genuino. Y esos son los que causan problemas en las congregaciones. Y aquel siervo que se descuida, ese le hace pedazos. Pero si usted, oiga, hermano, hermana, pero si usted es dirigida por el Señor, por el Espíritu Santo, nadie le podrá hacer daño. Su obra prevalecerá. El llamamiento que usted tiene es divino. Tiene la unción de lo alto. Entonces, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo le dará a usted discernimiento a aquello que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hay cosas que parecen que son de Dios y no son. Entonces allí uno es fácil a ser engañado, a ser arrastrado. Se acuerda de aquella muchacha, la adivina, que le decía al apóstol Pablo, estos son varones del Dios Altísimo que predican el Evangelio. ¿Era verdad, sí o no? Era verdad. Era verdad. ¿Y cómo llegó a detectar, cómo llegó a percibir Pablo lo que aquella muchacha estaba haciendo? Por discernimiento del Espíritu Santo. Porque decían una verdad. Si esos siervos eran siervos de Dios Altísimo que predicaban el Evangelio. Pero, por eso le digo que la iglesia, aunque vengan problemas, persecución y obstáculos, siempre seguirá adelante, llevando el mensaje de Dios, el mensaje divino. Entonces, dice la Biblia, hermanos, el último versículo de aquí del capítulo, versículo 25, dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. O sea, Pedro y Juan y Felipe llevaron el mensaje que hubo persecución, sí, que a causa de los problemas en Jerusalén salieron, pero el Evangelio se siguió predicando, siguió avanzando. Y ese es el plan divino de Dios. Ese es el plan divino de Dios, de predicar el Evangelio de gloria. No desmayemos, amados hermanos. No desmayemos, amados hermanos, hermanas. Persecuciones, problemas siempre van a surgir, pero recuerde eso, que estamos sostenidos por la gracia, por la bondad y la misericordia de Dios. Ahí donde usted está, predique ese Evangelio de gloria. Prediquemos donde estamos, prediquemos el mensaje divino. Gracias a Dios, al Señor. Y eso es la buena voluntad de Dios en esta tierra. Nosotros, hermanos, es un gran honor, un gran privilegio poder predicar a Jesucristo. Como dice aquí el versículo que leíamos, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y no hay otra cosa.
No hay otro ser que prediquemos, es a Cristo Jesús. Aquí no hay María, aquí no hay Guadalupe, no, es Cristo Jesús, que solamente está entre Dios y los hombres. María está en el paraíso, la madre de Jesús. Oiga, no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Porque para que María sea la madre de Dios, tiene que haber existido en la eternidad. Y no, María nació. Y todo ser que nace apartado de Dios, muertos en delitos y pecados. Si no es la gracia de Dios en los hombres, no hay salvación. Es la verdad. Muy bien, hermanitos y hermanas, ha sido una bendición poder meditar en la palabra. Recordemos eso. No hay nadie que pueda detener a la iglesia de predicar este evangelio. No hay nadie. A mí me gustan las palabras que estos hombres dijeron. No podemos parar de decir y oír lo que hemos visto. No podemos. Es de más que nos amarren. Es de más que nos pongan en la cárcel. Cuando salgamos vamos a seguir predicando. Es de más. Y aún en la cárcel vamos a predicar. Porque quizás pueden atar al hombre, pero su alma, su espíritu, su ser como hijo de Dios, no lo pueden atar. Esa es la gracia y la bondad de Dios. Muy bien, hermanitos y hermanas, amigos, familias, esta meditación lo hicimos pensando en usted. Dios es bueno, Dios piensa en usted y por eso envió a Jesús a esta tierra, porque por usted tiene misericordia y la salvación es por gracia. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro Señor, le hago la invitación, si usted no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el tiempo que venga a los pies de Cristo, solamente se acerca a Él, pídale perdón y Dios, que es bueno, rico en misericordia, lo perdonará y será parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén.